capítulo 6. No tienen que buscarlo, yo les voy a decir aquí qué dijo. En Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. Así dijo el Señor Jesús. Trabajen no por la comida que perece, trabajen por la comida que permanece. ¿Cómo interpretamos ese consejo del Señor Jesús? ¿Lo han notado? Pastor, no vengo al culto, disculpe, tengo mucho trabajo. O sea, lo hacemos completamente al revés. Porque en lugar de trabajar por lo que permanece, trabajamos ¿por qué? Por lo que no permanece. Tengo que vender, pastor, es domingo y tengo que estar ahí en mi trabajo. Así somos los seres humanos. ¿Por qué no oímos el consejo de Jesús? Trabajen por la comida que permanece. Por ella sí, enfóquense en ella. También dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 6: mas buscad, ¿cómo dijo él? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo el Señor? Y todo vendrá por añadidura. ¿Cómo tomamos ese consejo? Buscamos todo lo que necesitamos y luego, si queda tiempo, si ya no hay mucho cansancio, entonces buscamos el reino de Dios. Así estamos, hermanos, los seres humanos, y así solemos actuar muchos cristianos. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, hasta lo cantábamos, no sé si un día por ahí lo buscan a ver si aparece: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sí lo han leído? ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué dijo Pablo que pongamos la mira en las cosas de arriba? Dice, porque ahí está nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Si de veras han creído, dice el versículo 1, ¿no? Si de veras han renacido, pongan la vista en las cosas de arriba. El mensaje de esta mañana se titula: poner la mirada en las cosas de la tierra traen dolor y quebranto. La historia de Saúl, que ya leímos en Génesis capítulo 25, 26 y 27, en 26 no lo hemos leído porque voy a leer un solo texto más adelante. En la historia de Saúl, él puso su vista ¿en dónde? Y él solamente tenía ojos ¿para dónde, hermanos? Para las cosas de la tierra. ¿Lo notaron? Solo para las cosas de la tierra. Cazaba y guisaba para su papá, para agradar a su papá. ¿Sí o no? Tanto que fue así que su papá lo tomó como su favorito. Y cuando ya le iba a dar la bendición, la doble porción, que por ahí muchos, pues por ignorar lo que dice la Escritura, hablan de doble unción. No existe tal, hermanos. Existe doble porción, no doble unción, unción solamente una. La doble porción. Y cuando le iban a dar su doble porción a Esaú, le dijo al papá: vete a cazar y guísame como a mí me gusta que me guises, para que yo ¿qué? ¿Qué le dijo el papá? Para que yo te bendiga. Pero no era la bendición cualquiera de los buenos días. No sé, los hermanos que son mayores, ¿se acuerdan cómo nos educaron antes? Los que somos mayores. A mí me dijeron: cuando te levantes tienes que cruzar los brazos y decir bendición, papá, o bendición, mamá. ¿A cuántos de ustedes que son mayores les decían así a sus papás?
Esa era una bendición paterna. Pero de esta bendición que estaba hablando el papá de Esaú, no era esa bendición, era una bendición especial. Con doble, imaginen, doble porción. Ay, hermanos, ¿cuántos hacemos como Esaú? Que siendo hijos del Rey, del Todopoderoso, y dejamos ir la doble porción de la bendición que Él tiene preparado para los que le aman. Todas las decisiones que tomamos traen consecuencias. Si son decisiones buenas, sabias, prudentes, ¿cuáles serán los resultados? Buenos. Bendición, honra, honor, respeto. Y también quizás la prosperidad material, la prosperidad económica, porque eso depende de la misericordia de Dios, no tanto de lo que usted trabaja. ¿Cuántos de ustedes han trabajado como esclavos toda su vida? ¿Y qué tienen? ¿Qué tienen? Y yo soy uno de ellos, no tengo casa propia, ni siquiera casa propia tengo. Porque la prosperidad, hermanos, viene de Dios. No ande comprando boletos de lotería porque no le va a pegar ni al gordo de la esquina. Confía en Dios, busque al Señor. Todas las decisiones que hagamos traen consecuencias. Si son decisiones buenas, los resultados van a ser buenos. Pero si son decisiones equivocadas, imaginen las consecuencias, imaginen las situaciones. Por eso le puse al mensaje: poner la mira en las cosas arriba, pero en las cosas de la tierra. Repito, poner la mira en las cosas de la tierra contraen dolor y quebranto. Cuando tomamos la decisión de honrar a Dios, cuando tomamos la decisión de servir a Dios, cuando tomamos la decisión de ser fieles a Dios, hermanos, Dios ha prometido estar con los que le buscan. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesucristo? El que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Los que a mí vienen, no lo echo fuera. Porque los que corren a buscar el rostro de Dios, siempre vamos a encontrar los brazos del Señor Jesucristo esperándonos, extendidos para abrazarnos, para confortarnos, para consolarnos y para decirnos: bien, buen siervo. Pero si le damos la espalda, si tomamos la decisión de menospreciarlo, Dios está ahí en el cielo, no tiene tiempo para mí. ¿Han escuchado eso? No, pastor, Dios ya no me oye. Miren cómo sufro. Dios no se acuerda de mí. Dios me ha abandonado. Mentira del diablo. Y usted permite que el diablo juegue con sus sentimientos, con sus emociones y con sus pensamientos. Porque tenemos un Dios vivo y activo, grande y poderoso, que está en medio de los suyos y que se goza en las alabanzas que su pueblo le da. Por eso le animo en este mediodía, hermanos, que reflexione en lo que le voy a decir y tome decisiones sabias y sensatas. Quiero compartirle esta historia, hermanos, con grandes enseñanzas para nosotros como cristianos. El caso de Esaú.
por poner su vista en las cosas de la tierra, voluntariamente rechazó su derecho de la bendición que Dios le tenía preparada. Miren, en la antigüedad, y la Biblia lo señala, el primogénito tenía enormes derechos de bendición, hermanos, por ser el mayor. Y leímos en el transcurso del culto, la lectura, la gestación de ellos en el vientre de su mamá. Esaú tuvo su gemelo. Y parece ser que la única diferencia que había entre ellos era su manera de pensar, porque aunque los gemelos sean parecidos en todo, pues piensan diferentes, somos personas distintas. Aunque yo no soy gemelo, por supuesto. Cada persona piensa diferente. Pero también los diferenciaba el hecho de que uno era sumamente velludo, y por aquí no veo muchos velludos, pero era sumamente velludo, y el otro era sumamente lampiño. No tenía un vellito, pero ni por equivocación. Lampiño como una botella, liso. Así era Jacob. Pero cuando ellos nacieron, ¿se acuerdan que nació primero Esaú? Pero ya en la lectura vimos que su mano le agarró el talón, eso es el calcañar, el talón. No lo dejó salir primero, no. Pero por cuestión de situación, Esaú fue el primero. Y desde el vientre de su madre estos niños estaban compitiendo. ¿Lo notaron? Pobre mamá. Y digo pobre mamá, no porque ayer fue el día 10 de mayo, sino si una criatura incomoda a la mamá, imaginen dos. Imaginen las patadas que sentían, no una patada, sino serían ¿cuántas? 4 por lo menos. Esos niños se echaban un partido de fútbol adentro del vientre de su mamá. Imaginen. Y nacen los niños. Y a uno le ponen Esaú, que significa rojo, porque era güero, era colorado. ¿Cómo le llaman a los? Pelirrojo. Y el otro le ponen Esaú, Jacob, Esaú y Jacob, que significa suplantador, significa usurpador. Y eso se da también en las iglesias, hermanos. Como hay hermanos que quieren el lugar del otro. Pero bueno, ya ese es otro asunto, ¿verdad? Estoy más o menos describiéndoles cómo fueron estos niños desde la infancia. Y a Esaú le gustó mucho la cacería. Y cuando ya fueron mayores, salió Esaú a cazar. Recuerden que por poner su vista en las cosas solamente de la tierra. Algunos de ustedes son constructores, algunos de ustedes son pescadores. No sé si hay más comerciantes aquí, así exactamente, que se dediquen al comercio. No está la hermana Toyita, que ella es comerciante. Hay días buenos y hay días que no son tan buenos, ¿verdad? Los hermanos que son pescadores han tenido malos días por la surada y todo eso. Y los hermanos que son constructores, cuando está el temporal, pues no pueden trabajar. O sea, hay días buenos y días malos en ese sentido hablando. O yo diría que hay días productivos y días que no son tan productivos. ¿Sí me explico? Y son en esos momentos de carencia y de dificultades que vienen las dudas a nuestro corazón o a nuestro entendimiento, y que nos llevan a tomar decisiones, algunas buenas, algunas no tan buenas, y que va a haber consecuencias de esas decisiones.
Y ese día malo para Esaú, ¿cuánto tiempo pasó cazando? No sé. ¿Cuánto se asoleó? No sé. Pero vino sediento y hambriento a la casa. ¿Se acuerdan? Lo leímos, ¿no? No había cazado absolutamente nada. Vino con manos vacías. Y su hermano gemelo, Jacob, dado más a la casa, parece que él tenía algunas aspiraciones de chef, de ser cocinero. Estaba guisando unas lentejas. Oye, y con hambre. ¿Verdad que cuando hay mucha hambre no somos tan delicados? A lo mejor le preparan a usted un guisito y dice, no tengo hambre, además eso ni me gusta. Pero con hambre, alguien me dijo, hasta el papel sabe sabroso. No sé si es cierto o no, pero alguien me dijo así. Hasta el cartón sabe. Estaba guisando un guiso rojo, potaje le llaman, la palabra potaje quiere decir un guiso. Y la razón por la cual era rojo era porque eran lentejas, válgame la redundancia, eran lentejas. Las lentejas orientales son diferentes a las lentejas que conocemos nosotros, son rojitas. Más el guiso que le haya echado, pues imagine usted. Más si le echó su costilla de carnero y ustedes saben, ¿no? No, hombre, aquello olía a estar hirviendo. ¿Ya han olido cuando hierve la comida así? Y hasta hambre les voy a despertar, ¿eh? Y por poner su mirada en su vientre, por un plato de ese guiso, lo perdió todo. ¿Por qué digo lo perdió todo? Porque perdió la bendición que Dios, fíjense, a la luz de la Biblia, que Dios había designado al primogénito, al primero. Dice la Biblia que así menospreció Esaú su primogenitura. Pero, ¿qué hay más allá de la primogenitura? ¿Saben qué hizo en ese momento al tomar esa decisión Esaú? Despreciar a Dios mismo, rechazar al Señor. Rechazar la bendición de Dios es rechazarlo a Él. Amén. Estoy diciendo amén para despertarles, para que estén conmigo. Porque cuando usted rechaza la bendición de Dios, no está rechazando solamente el bien que Dios le quiere dar, está rechazando la misma presencia de Dios. Yo no les impongo que vengan al culto, yo les invito a que vengan al culto porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo les enseño, usted decide. Cuando yo les digo que vengan a los cultos no es para que me den gusto a mí, solamente les estoy diciendo lo que dice la Escritura. Como vocero, como decidor de la palabra, yo le estoy recordando lo que Dios dice y le estoy recordando lo que usted prometió delante de Dios el día en que fue bautizado, y mucho más si su servidor lo bautizó. ¿Qué le van a decir a Dios? Señores, que tenía que trabajar. Es que tú sabías que tengo necesidad. Es que tú sabías que debo de. ¿Y cuántos de ustedes son tan celosos con su trabajo, con su horario en el trabajo, pero no les interesa el culto de Dios? Y sí lo estoy diciendo, hermano, así con autoridad, porque no es mi autoridad, es la autoridad de la palabra de Dios. Pastor, es que no sabe que yo tengo que checar. Claro que yo sé eso y Dios lo sabe. Como la hermanita dijo, hermanos, yo hoy descansé y pude venir.
cuando muy bien hubiera podido decidir quedarse en casa y a lo mejor avanzar en sus quehaceres. Y muchos otros decidimos mejor avanzar en nuestros quehaceres y no asistir al culto, por poner la vista en las cosas de la tierra. Tomamos esas decisiones. La decisión que tomó Esaú, hermanos, no fue el asunto nada más decir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Porque fue lo que dijo, ¿no? ¿Para qué me sirve? Me voy a morir. ¿Así lo dijo o no? Así lo dijo. ¿Para qué me sirve? Me voy a morir. Pero no era el asunto de la herencia, era el asunto de lo establecido por Dios. ¿Están conmigo? Era lo que Dios había preparado para los primogénitos. Era lo que Dios había planeado para Esaú. Era lo que Dios tenía preparado para Esaú. No era una simple herencia, hermanos. No eran las riquezas de su papá. Era la bendición del cielo. Y por poner su mirada en satisfacer el vientre. Yo tengo hambre, a mí qué me importa la primogenitura, a mí dame de eso. Yo necesito llenar mi estómago. Perdió sus derechos. Perdió su bendición que Dios le había preparado. En segundo lugar, hermanos, este varón Esaú, por poner su vista en las cosas de la tierra, eligió como compañera de vida a mujeres ajenas a la fe que profesaban en su casa. Mire, en Génesis, por favor, capítulo 26, versículo 34. Génesis 26, 34, dice la Biblia así: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y también a Basemat, hija de Elón Eteo. Hermanos, en el principio Dios dijo que los hombres podíamos tener 2 o 3 o 4 o 5 mujeres, yo no sé cuántas. Una vez un diácono me dijo por ahí: Pastor Jiménez, Salomón tuvo 700, yo por qué no puedo tener 2. Tuvo el cinismo de decirme: yo con 2 me conformo. Un diácono, un ministro, tomando el pecado de Salomón para justificarse. Oiga, Salomón pecó contra Dios tomando 700 esposas y 300 concubinas, o 300 amantes, o 300 queridas, como quieran llamarlo. ¿Pecó Salomón contra Dios al hacer eso? Por supuesto. ¿Cómo lo estableció Dios en el principio? ¿Cómo lo estableció? Dios creó al hombre y a la mujer, y los dos se unirán y serán una sola carne. Dios no autorizó que pudiéramos casarnos con 2 o con 3 o con 4 o con 5. No estoy hablando de adulterio ni nada de esas cosas. Ay, pastor, lo está diciendo por mí. No, yo no lo traigo de usted. Y sé que todos podemos pecar contra Dios de una o de otra manera. Pero aquellos que quieren tomar parte de la Biblia para justificar su pecado. Y Esaú tomó la decisión de tomar no una esposa ajena a la fe, tomar 2 esposas de aquel lugar tan perverso y tan malvado, que a tal grado, hermanos, a tal grado que Dios envió juicio a esas tierras. Pero no me quiero quedar con ese detalle. Miren el 35. Y estas nueras, oiga usted, nuera, y estas nueras fueron de bendición, fueron buenas,
Como dice ahí, hermanos, y fueron amargura de espíritu. ¿Para quién? ¿Para quién? Para papá y mamá de Esaú. Amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Isaac, que significaba risa, se le acabó la risa al pobre viejito Isaac. Se le acabó la alegría. Se le acabó, no sé qué puedo decir, la satisfacción de tener un hijo que le encantaba la casa y que le guisaba de su cacería, y que él se sentía tan contento y tan ufano y tan alegre y tan orgulloso de su hijo Esaú. Lo acabaron, hermanos. Porque Esaú puso su vista en las cosas de la tierra. No tenía tiempo para buscar el reino de Dios. Prefería ir de cacería. Prefería dedicarse a su trabajo y a su quehacer. Prefería agradar a su papá Isaac en lugar de agradar al Padre Eterno. En lugar de agradar a aquel que nos creó a su imagen y semejanza. En lugar de agradar y darle la honra y la gloria a aquel que no nos echa fuera cuando corremos a su presencia. Y en lugar de tener un hogar feliz, ¿pueden imaginar cómo fue el hogar de Esaú? Hermanos, ustedes que están casados, un día fueron hijos. ¿Cómo se sintió usted cuando vio que su mamá maltrataba a su mujer? ¿Cómo se sintió? O lo invierto, ¿cómo se sintió usted cuando vio que a su mujer le faltaba el respeto a su mamá de usted? ¿Están conmigo? ¿Van llevando el hilo del pensamiento? Por eso dice la Biblia que fueron amargura de espíritu para Isaac. En lugar de que esa familia hubiera traído gozo y alegría al corazón de los padres, trajo dolor, trajo quebranto, trajo amargura. En lugar de que esa unión matrimonial fuese de bendición, ¿de qué fue, hermanos? De amargura, de dolor, de quebranto. ¿Ustedes creen que la suegra lloraba a sentir los desprecios de las nueras? Porque eran dos nueras. ¿O será que las nueras lloraban cuando la suegra las regañaba? ¿Cómo se llevarían? ¿Qué relación tendrían como personas, como familia? Cuando la Biblia describe que eran de dolor, de quebranto, de amargura, de tristeza, de aflicción. Esaú no oyó el consejo materno. Hijo, esa muchacha no te conviene. Mira, no trabaja no sabe hacer pero ni un huevo revuelto. Porque parece que las muchachas de hoy, algunas de ellas así actúan, no saben, pero se ponen a hervir agua, se le quema el agua, ¿no? Digo, estoy siendo exagerado, pero es para que vengan, estén conmigo en el pensamiento. La Biblia no dice más nada. Dice que fueron de amargura y quebranto para los suegros estas nueras. Todo por poner su mirada en satisfacer sus propios deseos, su propio deleite, su propia carne, o diríamos por poner su mirada solo en las cosas de la tierra. Esaú no oyó el consejo de su papá. Hijo, mira, no es de nuestra fe, no creen como nosotros, no buscan al Señor,
Tú conoces el camino de Dios. Oiga, porque Esaú fue criado en eso, en la fe. Esaú fue enseñado quién era Jehová de los ejércitos. No era ignorante. No era alguien que no conocía. Esaú sabía quién era Jehová de los ejércitos. Pero él no prestó oído. Bien dice el refrán que el que no oye consejo no llega bien. Y en último lugar, hermano, porque a mí el tiempo me corre, a veces dicen que soy esclavo del tiempo. Por poner su mirada en las cosas de arriba, hermanos, exigió derechos que él voluntariamente había renunciado. ¿Se acuerdan que cuando le ganan la bendición, la que le tocaba a él, se la dan a Jacob? ¿Se acuerdan que vino él y empieza a llorar y empieza a clamar? Es que nomás tienes una bendición, papá. ¿Se acuerdan que así dijo? Es que nomás una bendición tienes, bendíceme a mí también. Y puedo sentir la desesperación en el corazón de Saúl porque se le había escapado la bendición. Y dice, miren hasta dónde llegó este asunto. Al sentirse amargado y sentirse robado y sentirse engañado y todo lo que ustedes gustan, pero yo pregunto, ¿fue engañado? ¿Lo engañaron? No, no lo engañaron. Él voluntariamente renunció por una comida. Como dice aquel refrán, a mí mi diente y después lo demás. Por poner su mirada en las cosas de arriba, rechazó a Dios, rechazó la bendición, rechazó el consejo de los padres en cuanto a su matrimonio. Y por poner su mirada en las cosas de la tierra solamente, no solamente lo perdió todo. Miren cuánta amargura, cuánto rencor y cuánto odio albergó en su corazón, porque según él lo engañaron, según él lo estafaron, según él abusaron de él, cuando voluntariamente renunció a la bendición de Dios. Cuando voluntariamente, por poner su mirada en las cosas de arriba, no quiso oír la voz de Dios, no quiso valorar el favor que Dios le estaba dando, y de tal manera que lo rechazó diciendo, pues me voy a morir, ¿para qué me sirve eso? Yo quiero aquí, yo quiero llenar mi estomaguito, yo quiero, papá, solamente una bendición tienes. Y saben que por poner su mirada en las cosas de la tierra, no solamente lo pierde todo, sino miren cómo se emponzoña su alma, cómo se emponzoña su corazón, cómo se endurece su entendimiento. Y dice, se va a morir un día mi papá. Ya se va a morir. ¿Y qué decisión tomó? ¿Se acuerdan qué decisión tomó? Voy a matar a mi hermano. Voy a matar. A lo mejor usted y yo como creyentes, hermanos, no tenemos pensamientos homicidas, pero cuántas decisiones equivocadas hemos tomado y como consecuencia hemos perdido el favor de Dios. Como consecuencia hemos perdido la bendición de Dios. Porque ¿cómo pretende usted pedirle a Dios cuando usted lo rechaza? No sé si me estoy explicando. ¿Cómo se atreve usted a exigirle a Dios? En una ocasión, hace muchos años, hoy y en otro lugar, a una persona que estaba diciendo en su oración, Dios, yo te exijo que me haga justicia. Oiga, ¿podemos exigirle a Dios? ¿Hasta dónde llegamos, hermanos, por dureza de corazón? Yo te exijo que me bendigas. Y saben que alguien me dijo, miren, pastor, Jacob exigió a Dios. No, no dice que exigió a Dios. ¿Qué dice? Quizás más tarde
Tocaremos un mensaje sobre Jacob también. Ahorita me estoy enfocando en Esaú. Mire, pastor, si podemos exigirle a Dios porque somos sus hijos. Mire, pastor, como Jacob. Sí le exigió a Dios. Espérate. ¿Jacob le exigió a Dios? ¿O qué hizo Jacob? Dice que se aferró y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Pero qué quiere decir aferrar? Digo, no es el momento ahorita, pero lo toqué. ¿Qué es aferrarse? Agarrarse. Eso fue lo que hizo Jacob. En otra ocasión les predicaré sobre ese detalle. Y Dios lo bendijo y lo hizo príncipe. Uno que había nacido con el estigma del pecado. Porque el ser usurpador es la expresión pecaminosa del corazón. El ser engañador es la expresión pecaminosa del corazón. El ser abusivo y valerse de la necesidad de los demás es la expresión del pecado. Esaú teniéndolo todo, Esaú teniendo la bendición de Dios, siendo heredero de la doble porción por ser primogénito, perdió el derecho de ser patriarca familiar, porque esa era una parte de la porción del primogénito, ser el jefe del clan familiar. Perdió, hermanos, perdió la bendición de Dios. Su corazón se endureció y se amargó de tal manera que su amargura alcanzó a sus padres. Queridos hermanos, ¿por qué esperar a esos momentos de guerra, de dolor, de conflicto, de lágrimas, si lo podemos arreglar corriendo a aferrarnos a nuestro Señor, que nos espera con brazos abiertos? No me señale de que yo no quiero esclavizar viniendo a los cultos. No. Yo solamente le estoy recordando lo que Dios dice en su palabra. Y soy su testigo de la promesa que usted hizo. Es asunto de usted. Estoy hablando de un hombre que nació con la bendición de Dios. Estoy hablando de un hombre llamado Esaú que nació con un propósito que Dios le había diseñado. Estoy hablándole de un varón que nació con un destino bendecido, pero que por poner su vista en las cosas de la tierra, en su estómago, en su carnalidad al tomar mujeres ajenas a la fe, y a la carnalidad de exigir cuando no tenía ningún derecho por cual exigir, porque estaba exigiendo bendición. No tienes más bendición. No, lo haya perdido. ¿Por qué la perdió? Por un plato de comida. ¿Cuántos cristianos de hoy pierden el gozo de ser hijos de Dios porque están inmersos en sus negocios, en su mercadotecnia, en sus profesiones o en el asunto de hacer dinero? ¿Cuántos pierden el gozo de Dios por dedicarse a trabajar solamente por la comida que aquí se queda en esta tierra? Puede usted revertirlo si viene corriendo a los pies de Cristo. Puede usted revertirlo si viene a aferrarse a la presencia de Dios. Puede usted cambiarlo y transformarlo si decide decirle al Señor: me arrepiento y hoy vuelvo a ti, Señor. Hoy me dedico otra vez a ti. Créame, no es mi fanatismo. Nada más le traigo a colación lo que Dios dice, lo que sucede cuando tomamos decisiones equivocadas. Que Dios los libre y me libre de que tomemos decisiones así, donde solamente nos quede llorar, la amargura, el dolor y el quebranto, que es lo que ocasiona el poner la vista solo en las cosas de la tierra, dejando de mirar el rostro
de Dios. Oremos. Padre amado, con temor y temblor he traído esta palabra a los oyentes. Que el Espíritu de Dios la ponga en el corazón del que tiene hambre y sed, y sea satisfecho conforme a tu proyecto para cada persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ofrendar, hermanos, y mientras ofrendamos cantaremos el último canto.